Bueno, tenía muchas ganas de contaros algo sobre este TVO. Este TVO que tengo aquí ahora mismo, porque es una de esas particularidades, de esas pequeñas ocasiones en que los astros se confulan para sacar una obra tan especial como única. Carmila, Nuestra Señora de los Vampiros, guión de Roy Thomas, dibujos de Isaac del Rivero Jr. y de Rafa Fontériz, con tintas del propio Rafa Fontériz, y editado por una editorial española, una editorial asturiana y una editorial avilesina. Dude Comics. Vale, y pensaréis, ¿cómo se puede dar esta conjugación de astros? ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser que una editorial avilesina acabe publicando un TVO casi en exclusiva del gran Roy Thomas? De que ya, bueno, pues muy sencillo. Roy Thomas visitó el Salón del Cómic hace años de Asturias, que vino acompañado con su mujer, Dan Thomas, que también es guionista, y tuvimos la oportunidad de hablar con él. Estaba por allí presente gente del fanzine Dentro de la Viñeta, gente del fanzine Microphonic, que llevaba Andrea Parisi, y gente representante de lo que era la recién creada editorial Dude Comics por Jorge Iván Argiz y Andrea Parisi. De tal forma que, ya que te puedes acercar y tal, pues hacer un contacto con el autor y sugerir la posibilidad de que haya un proyecto de creación juntos en una comida o una cena. Eso fue lo que pasó y a partir de entonces el resto es historia. De todas formas, no fue un proyecto que se crease así de la noche a la mañana. Ya te digo, como representantes que había en ese momento del mundo del fandom comiquero activo asturiano, que se podía resumir en 3 o 4 revistas, el Dentro de la Viñeta por un lado, también estaba el Microfoni, el Yapiceru también seguía en vigor, el Wendigo, que era de Faustino Rodríguez Arbesú. Había un cierto movimiento, pero nunca se llegaba a traspasar esa línea. Dude Comics lo hizo. Al crearse esta editorial, se permitió unos estándares que nadie en su momento había pensado. Un ejemplo es que, por ejemplo, llegaron a publicar Strangers in Paradise por primera vez en España, o Bone, por poner un ejemplo. Y también querían sacar material propio, no sabían en qué berenjenal se metían. Pero bueno, el caso, o sí lo sabían y le echaron muchas narices. El caso es que cuando surge esta posibilidad, lo primero que se piensa es qué contenido se va a hacer. Entonces, desde Dude Comics ya teniendo el contacto de Roy Thomas, ya que incluso voy a decir, y como pequeña anécdota, es que muchas editoriales grandes de aquel momento decían que el proyecto era prácticamente impracticable e imposible. Dude demostró que no solamente era posible y factible, sino que gente que verdaderamente no tenía mucha experiencia en el mundo editorial, en el otro lado de la mesa, podía llegar a crear grandes cosas con muy pocos efectos, incluso con tanta calidad como las grandes. El caso es que en ese momento se le pidió a Roy Thomas que seleccionase una serie de guiones, si podía ser, que los mandase, guiones que a lo mejor no eran muy factibles de publicar para el mercado americano en ese momento, y Roy Thomas mandó varios bocetos, 7 o 6 bocetos, 6 o 7 bocetos, ¿no? de scripts de guión. Entre 2 de ellos estaban Anthem, que se acabó convirtiendo en un grupo de superhéroes hecho por españoles, pero con guiones de un americano, que se publicó en España, pero que también tuvo su repercusión en el mercado americano a través de la editorial Heroic Publishing. Y Carmila, Nuestra Señora de los Vampiros. Decir que Roy Thomas, o sea, todo el mundo que recuerda a Roy Thomas, pues se acuerda de él, pues básicamente gracias al Conan, que empezó a hacer en Marvel con Barry Wilson Smith. Pero este hombre ha hecho prácticamente de todo, guiones de los Avengers, ha hecho guiones para DC, incluso para Wonder Woman, la Sociedad de la Justicia de América, Infinity Inc., pero también fue editor de Marvel y redactor jefe de Marvel. Ya sabemos que en el mercado americano, con lo de el tema del Codex Code Authority, que nos pasó gracias al señor Wertham, pues ciertas cosas tipo relacionadas con el terror y el sexo no estaban muy bien vistas. Con lo cual incluso Roy Thomas, que creó al personaje Morbius, el villano de Spider-Man, a todos los efectos era un vampiro, pero no se puede decir que era un vampiro, estaba encubierto bajo pues, unos experimentos, no se podía dar el nombre vampiro, igual que no podía aparecer la sangre, ni este tipo de cosas. Pero decir que sí, cuando la cosa y el campo se abrió a abrir un poco y Marvel consiguió los derechos de Drácula, consiguió los derechos, bueno, porque ya había sido liberado, pues Roy Thomas se encargó precisamente de esa parte de terror que correspondía pues, a la revista Dracula Lives, a la revista Vampire Tales y, por supuesto, a la tumba de Drácula, que llegó incluso pues, a adaptar parte de la novela de Bram Stoker. En este sentido, pues el trabajo de Thomas pudo adaptar junto la revista Dracula Lives, junto con Dick Giordano, la novela El vampiro de John Polidori, que es muy importante porque digamos que su acercamiento al entorno vampírico lo hizo pues documentarse mucho más, era más un tema que no tenía
muy tratado, y es cierto que con las limitaciones que había en Marvel o sea, en Marvel en ese momento, por lo que dimos del Comics Code, pues había cosas que no se podían sacar adelante. Así que la propuesta de Carmilla como novela no está mal. Pero bueno, ante todo, primero quería hablar de lo que es el relato original de Carmilla, qué significado tuvo en la literatura del momento y de la contemporánea de ahora. Carmilla es un personaje muy poco o relativamente poco conocido, muy inspirado en la novela casi irónica de Vampire, el primer vampiro moderno, escrito por John William Polidori e inspirado en Lord Byron. La característica principal es que aquí es donde aparece casi como quien dice el primer vampiro romántico. El vampiro este que nos aparece, que nos venden muchas veces de seductor, aristócrata, taciturno, un tanto bohemio, misterioso y con cierto toque de maldad. Pues que sepáis que estaba cogido mucho de Byron. Pero no solamente fue el único autor que lo hizo, porque podemos hablar incluso de Eric Steinbock, que hizo la verdadera historia del vampiro, que intentaba un poco también darle un poquito la vuelta de tuerca y ampliar lo que era el mito, que estaba muy desperdigado, tanto no solamente en la zona centroeuropea, sino que también pues, sajona, la zona inglesa, irlandesa y escocesa. Afortunadamente o desafortunadamente, a España tardó mucho en entrar este mito y hacerse acopio de él. No sabemos si sería por el tema de la cordillera cantábrica o bien por los Pirineos, pero ahí que no llegó, que había gente que decía, sobre todo científicos, y estudiosos de la época, que no les entraba el mito por ninguna parte, ni siquiera literariamente. Pero de todas formas, decir que hay autores como Eric Steinbock, que por ejemplo se basó mucho en una historia que se llamaba precisamente Carmilla, la buena Lady Duncan, en la que, bueno, contaba en una parodia de esta novela, en la que se utilizaba mucha metáfora sobre el tema del vampirismo. Lo comento como gracia porque precisamente es donde aparece por primera vez este nombre. Pero incluso Alejandro Dumas se atrevió a introducir el mito femenino, no el masculino, el femenino del vampiro. Alejandro Dumas padre, por supuesto, con su novela La Dama Pálida. Carl Henry Shortridge escribe en 1800 Manor, que es una historia sobre vampiros donde por primera vez se aborda el mito del vampiro desde un punto de vista no solamente de la necesidad de sangre, sino que introduce un componente erótico, el componente erótico con un rasgo muy acentuado de homosexualidad. Poco después yo ya pegaría directamente el salto a el relato que estamos hablando, un relato corto de Sheridan Le Fanu o Le Fanu, no sé cómo se pronuncia, que se llama Carmilla, publicado en 1871, como digo, en la revista de Dark Blue. Hay que decir que todo el mundo pensará, pues bueno, ¿esto qué es? ¿Una copia de tal de Drácula? No, Drácula se publicó 26 años más tarde, el Drácula de Bram Stoker. Y la coincidencia, yo creo que no sería una inspiración más de Drácula, sino que más bien Drácula se inspiró en este pequeño relato de aproximadamente unas 50 páginas. Se inspiró más incluso en la propia Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta, que de una familia noble húngara pues se dedicó en el año 1600 y pico a matar, descuartizar y bañarse en la sangre de los aldeanos de su castillo. La chavala era un partidazo que lo veas. Y ya, sin meternos en más berenjenales, ya una vez que pasamos a este romanticismo literario, ya nos encontramos un poquito con el vampiro un poco actual, un poco del siglo XX, ¿no? El que viene de Drácula no dejaba de tener un componente sexual muy fuerte, todo a través de lo que eran sus acólitos, sus vampiras, las que venía incluso cuando convierte a Lucy, a ese personaje, yo creo que hay un componente erótico enorme, ¿no? Sin embargo, no, la figura del vampiro, a lo mejor en la novela de Drácula, no está representada tan eróticamente como aparece en los medios audiovisuales, en las películas. No era tan fuerte ese componente al principio de la novela, o tanto no lo quiso imprimir Stoker. Aquí pasa algo completamente diferente. En la novela, el relato corto de Le Fanu, pues tiene un componente de homosexualidad, amor, sexualidad lésbica muy cargado, muy importante, sobre todo en el abuso, en la tutela, en el traspasar la vida o coger la vida de una persona para hacerla más fuerte. Ese componente estaba muy bien reflejado en esta novela corta y que luego, por supuesto, ha sido utilizado posteriormente en lo que es el vampiro de hoy en día, que va desde las novelas de Anne Rice, las conocidas por sus crónicas vampíricas y la famosa entrevista con el vampiro, que también hay un componente sexual implícito, no tan explícito, muy claro, o las modernas series de televisión de crónicas vampíricas en el sentido de Vampire Diaries, que no es la de Anne Rice, o la maravillosa Crepúsculo. Bueno, pues ahora ya nos centramos un poquito en el cómic. Yo os he dado la turrilla un poco con esto, con esas maravillosas pequeñas sinopsis de lo que ha sido, y nos metemos con
Carmila, que podemos decir directamente que tiene dos dibujantes por una sencilla razón. Es literalmente el relato, tal cual. El relato tú te lo puedes bajar, o sea, lo puedes tener en internet, en PDF, de una forma gratuita, te lees el TVO y es prácticamente la representación gráfica de ese relato, en algo que Roy Thomas es especialmente bueno por toda su ardua y larga experiencia. Pero el TVO añade un plus más, que hay una parte del cómic que transcurre en, digamos, la actualidad que sería, pues ya te digo, el año 1900 y pico, y en la que aparece el propio personaje, donde hay una subhistoria, le da casi un punto y seguido una nueva versión, una nueva posibilidad para trabajar con este personaje en la actualidad, ¿no? Esa parte se le encargó un dibujante español que se llama Rafa Fonteriz, que ahora mismo, bueno, lo conocéis por varias cosas, pues bueno, desde que ha trabajado en El Capitán Trueno hasta hizo una serie para Estados Unidos que se llamaba Nocturne, o Nocturno, no sé cómo se tradujo. Precisamente por estos trabajos estaba realizando también Carmila en España, y quedó un poquillo la cosa, pues eso, se cuenta que un poquillo de retraso de páginas, porque claro, el hombre estaba saturado de trabajo. Y en la parte del relato gráfico clásico tenemos a Isaac del Ribeiro Jr., que ya hemos hablado de él con vosotros en varias cosas, que próximamente a ver si hablamos de sus obras como el Juan Tizón o bueno, porque ya hablamos de Juegos Peligrosos y tal. Os dejamos también los enlaces por si queréis ver el trabajo de este hombre. Y está realizado en escala de grises, tal cual, mientras una parte, que es la moderna, está dibujado en cómic en blanco y negro tradicional, con primero lápiz, luego tinta. Este no, este justamente está a lápices. La verdad es que la estética es preciosa, como podéis ver en las imágenes que os estamos poniendo, porque este gradiente de grises, ese trabajo con el lápiz tan meticuloso, obviamente si lo pasas a tinta se perdería. Pero originalmente nos hemos enterado que la intención es que fuese a tinta, pero una vez viendo los lápices acabados de Isaac, nos comentaban que bueno, que al intentar retocarlos o pasarlos a tinta, todos los gradientes, toda esa riqueza, toda esa pureza, pues se perdía enormemente. Así que, en una decisión bastante arriesgada para la época, ya que tiramos de fotolitos que valen una pasta, que no es como ahora, que ya se manda todo por internet y no tienes que prepararte nada, pero en ese momento había que sacar las fotografías de la página. Trabajar con un gradiente de grises y de lápices pues era muy complicado. La apuesta fue arriesgada, pero salió muy bien porque como podéis ver, Isaac es un brillante, es un académico del dibujo, un virtuoso de lo que es la composición, la creación de escenarios, de las perspectivas arriesgadas, y le pegaba perfectamente muy bien su dibujo, el que quiso conseguir para llevar a cabo este personaje. Luego, la elección de Fonteriz ya fue un poquito más complicada, porque inicialmente se había pensado, igual que comentan en el cómic, que uno de los autores más para hacer la versión moderna, ese arco argumental que va subyaciendo al relato, pues había pensado en Sergio Bleda. Sergio Bleda se estaba dedicando justamente en ese momento a hacer El baile del vampiro, que era como la interpretación de un vampiro, de una vampira adolescente urbanita, por las calles de Barcelona, por las calles españolas, ahí buscando pues cómo se desenvolvía, cómo vivía su vida y cómo lo hacía. Una cosa muy de cercanía, muy de gran ciudad, muy urbanita. Y obviamente el problema es que cuando también hizo las pruebas, siendo Sergio Bleda un autor como la copa de un pino, lo que sí es cierto es que sí que distorsionaba, una vez que me lo comentaron, distorsionaba demasiado con el estilo que tenía Isaac. En ese momento. Era un vampiro muy underground, muy descuidado, con sus tatuajes, su tal, y sin embargo Fonteriz sí que aportaba esa seriedad y cierta continuidad al estilo clásico que, aun siendo en escala de grises, pues aportaba su momento Isaac del Rivero, el relato, digamos, inspirado en Le Fanu. Pues para ir acabando, ¿en qué te queda un poco Carmila? Carmila es, bueno, la historia de una chica que vive, se llama Laura, y que vive en una mansión medio castillo austríaca de su familia, en una zona que se llamaba Estiria. Y está viviendo allí con su padre y de repente por un accidente un carromato vuelca y tal, y aparece una señora que pide que su hija está herida, se queda con ellas un tiempo. A la vez que pasa ese tiempo que se queda con ellas, empiezan a suceder una serie de desgracias alrededor de los vecinos, que están aislados, y luego un comportamiento un poco extraño de esta mujer que se encierra por dentro, no la deja que la vean, no sé qué, no sé cuánto, pero sí que empieza a crear una relación muy especial con Laura, que es la hija del propietario. Y de ahí se empieza a desentramar la obra. No quiero contar mucho más para que sepáis, pero ese es el principio. Y luego aquí ya sí que podemos hablar de que hay una especie de relación muy fuerte. En el cómic está sutilmente explicada
porque también la representación gráfica que hace Isaac de Carmila es la de una vampiresa en toda regla, o sea, rebosa erotismo por todas las partes de su cuerpo y tiene una relación casi de dependencia, casi psíquica, con Laura. Eso está tal reflejado como aparece en la novela. No hay muchos cambios respecto al relato original, porque una de las facultades que se ha alabado y por otras partes también se ha denostado de Roy Thomas es que era un guionista descriptivo. Un guionista descriptivo es un guionista que básicamente cuenta lo mismo en los textos de lo que aparece en las viñetas, con lo cual, en los dibujos, con lo cual dices tú, ¿para qué me cuentas dos veces lo mismo? Para algunos tipos de historias sí que conviene, o sea, a Conan le venía muy bien porque Conan, como hablaba poco, no era su facultad, pues precisamente pues que te describan en texto lo que está pasando y que los diálogos sean puestos de esa forma, pues yo creo que ayuda mucho, ¿no? Pues en este caso, la fidelización a lo que es el relato es casi mimética, perfecta, unida y ensalzada con el trabajo de Isabel Rivero al dibujo, que me parece increíble, pues me parece que queda una obra bastante redondita. Así que podemos decir que para ser un producto español, un producto de una editorial pequeña y un producto que prácticamente utilizó toda la economía de formatos con todas las deficiencias. El formato, que a lo mejor te quedaba un poco pequeño, porque para recrearte perfectamente con estos dibujos, pues necesitabas un trabajo mayor. La portada, que aquí veis, que es una verdadera pasada, yo la vi en original, es un óleo que no tiene absoluto desperdicio. Y claro, ahí sí que lo disfrutas. Pero ¿qué pasa? Utilizar un óleo para hacer una portada de cómic es complicado. Entonces, si no la encuadras como está encuadrada aquí, pues queda como un TVO de superhéroes al uso, con su corte y tal. Y si la haces tan pequeña, pues se pierden muchos detalles y seguramente requerirá de retoque posterior. Esta fue la salida más notable, o sea, más óptima para todas las dificultades que te encuentras al enfrentarte a un producto no solamente en características, sino en proyección y en producción tan especial y tan único. Decir que también es muy difícil de encontrar. No se ha vuelto a sacar. Es más, comentándolo con los antiguos editores, me comentaron que es muy difícil que pueda volver a salir porque es que cuesta mucho encontrar los originales otra vez para volver a tirarlos. Con lo cual se tendría que tirar de lo que sería lo que tengo ahora mismo en la mano y a bases de escaneados, y a lo mejor el producto no quedaba tan bien como desearía. Pero es una pena que no se pueda encontrar en otros sitios, porque esto es una verdadera pasada visual. Hay que reconocer que el esfuerzo de los emprendedores asturianos pues tiene una repercusión que muchos decían que no se podía hacer, y sí, se puede.